Buenas noches a todas, a todos, a todes. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Compañeras, compañeros y todas y todos y todos los que nos siguen esta noche está con nosotros Tania Gallegos desde Baja California. Bromeábamos y le decíamos que es Oaxaca, California. Estamos hermanados, Baja California y Oaxaca. Nos une la cultura, nos une la población, nos unen los valores, muchos valores y sobre todo esta idea de transformación. Bienvenida, Tania, mucho gusto. Gracias, compañero Susana. Mucho gusto, y José Antonio Rueda, como cada 8 días lo tenemos que padecer, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Es el coordinador nacional de la Unidad de las Izquierdas. José Antonio, ¿por dónde le empezamos? Buenas noches. Tira la línea. Y muchas gracias a nuestra amiga Tania Gallegos por su actividad presente el día de hoy. Gracias a ustedes. ¿Por dónde le empezamos, José Antonio? Tira la línea como te gusta. Pues mira, yo creo que estamos obligados a hacer una revisión de los resultados de la consulta que acaba de suceder el 1 de agosto. Creo que esta experiencia está llena de enseñanzas, está llena de aspectos muy positivos que tenemos que profundizar, y también hay que decirlo, hay errores, hay limitaciones y hay cuestiones que nos deben de servir para reflexionar y superarlos. Yo parto de que estamos, como lo hemos dicho desde los primeros momentos, porque hay que recordar que nosotros, la Unidad de las Izquierdas, fuimos uno de los núcleos promotores para conseguir las firmas cuando este proceso estaba apenas naciendo. Y nosotros desde entonces asumíamos que esta experiencia estaba íntimamente ligada al asunto de la democracia participativa. Y la democracia participativa, para nosotros, que es tomar en cuenta las decisiones del pueblo mexicano en las cuestiones más importantes de la vida política, de las estrategias de crecimiento, de aspectos claves que deben de ser considerados. Sabemos que esto no se da en un solo evento. Por eso a nosotros nos parece excelente el resultado de este ejercicio, sin dejar de señalar errores y limitaciones, pero nos parece excelente porque lo vemos, como lo hemos dicho, no como un punto de llegada, sino como un punto de reforzamiento en el camino para conseguir que finalmente los ciudadanos de México sean considerados en la toma de decisiones. Por eso yo propongo, Flavio, que veamos rápidamente qué aspectos tenemos en este ejercicio. ¿Cuáles son aquellos aspectos que vienen a reforzar este camino hacia la democracia participativa y cuáles son errores y fallas que debiéramos de superar rápidamente? ¿Cómo la ves, Tania? Hola, compañeros, gracias por la invitación. Pues definitivamente el balance general para mí es positivo. Es positivo porque antes no teníamos esta arma que tenemos ahora de una participación directa los ciudadanos. El país ha sufrido demasiados cambios y afortunadamente, por lógica, evoluciones en materia de democracia. Para mí, desde la llegada del presidente Andrés Manuel, el mensaje fue claro para la población en general. Si nosotros salimos de manera masiva a votar por una causa, es posible llevar a cabo un resultado positivo o lo que nosotros buscamos, porque por más fraudes que se intenten, finalmente de manera masiva es muy difícil concretar esos fraudes, ¿no? Ahora, en el punto específico de esta consulta, esa participación así masiva no fue posible por muchas razones, pero no imputables directamente a los ciudadanos, por supuesto, o a la apatía que nos quieren vender los medios de comunicación. Creo que para los ciudadanos finalmente no era imprescindible la consulta. ¿Por qué? Porque no tenían a ciencia cierta una información de cuál iba a ser el resultado ya palpable
con esta consulta. Ellos escuchaban por ahí, ¿es vinculante o no es vinculante? Pero para la ciudadanía, ¿qué es vinculante? ¿A qué llevaba el hecho de que fuera vinculante? Un 40% tenía que votar para que la consulta fuera vinculante y un 40% era demasiada gente. Llevar 40% a votos, imagínense los millones, si la elección más concurrida de México ha sido la del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue desbordante, se abrieron casillas especiales, hubo casillas en el extranjero y eso es lo que esperaban prácticamente, ¿no? O sea, unos 30 y tantos millones de personas que tenían que salir a votar, era imposible hacerlo sin casillas especiales, sin casillas en el extranjero y sin información, porque recordemos que esta consulta estaba prohibida, la publicidad de esta consulta para los partidos políticos. Entonces, era prácticamente, creo que el compañero Sosa quiere hablar, pero no tiene audio. Era y sin ratón loco, decía. Y sin sí. ratón loco, porque el ratón loco que aplicaron fue terrible. Tú estabas buscando tu casilla, desinformación. Por supuesto. En Baja California tuvimos muchos casos así. Le comentábamos hace rato que la información limitada al Internet, es decir, busca tu casilla por Internet, entonces las personas tienen que tener Internet. De entrada, todos teníamos que tener Internet. Eso ya limitaba terrible. Y aún así tuvimos muchos casos en Baja California donde los compañeros buscaban su casilla y nos preguntaban a nosotros como promotores de la consulta y observadores, en mi caso de la consulta, ¿dónde voto? Si ya llegué a la casilla y me dicen que no es ahí. Los ubicaban a 20 minutos en auto, ni siquiera cercanas las casillas. Tenían que tomar un auto a 20 minutos de distancia porque ahí ya estaba la casilla. Aún que la plataforma que el INE dio, esa era el domicilio. Entonces, totalmente incorrecto, los mandaban a otro extremo. Estamos hablando, por ejemplo, en Baja California, no son municipios pequeños con población, son municipios grandes, como Ensenada, por ejemplo, donde extremo a extremo de la ciudad es imposible a veces comunicarla, ¿no? Entonces, hubo una desinformación tremenda. El INE estaba censurando a todas las personas que querían apoyar la consulta como agrupación, prácticamente hubo multas al partido de Morena, muchas personas, sindicatos, etcétera, de agrupaciones tenían miedo, ¿no?, de publicitar la consulta porque iba a caer la mano del INE con multas y pues en realidad fue una osadía tremenda que las personas salieran a votar en esta consulta. Y me parece que a pesar de que el resultado en número aparentemente es pequeño, pero no deja de ser bueno el resultado, porque fue apabullante el porcentaje, todos salieron a votar por el sí finalmente. Y si la comparamos con otras consultas, porque inclusive el gobierno de México arrojó unos resultados en otros países, otros plebiscitos, otros referéndums, etcétera, y que tuvimos, que es el primero que tiene nuestro país, con poca información, repito, o nula información, con casillas ubicadas lejos de las secciones de las personas, y todo con lo que acabamos de mencionar, aún así estuvo dentro de los números que se registraron en Chile, por ejemplo, cuando votaron por el plebiscito contra Pinochet, y en otras partes del mundo. Entonces, creo que fue un ejercicio para ser el primero bueno, no excelente, por supuesto, porque faltó información y muchos aspectos que van a comentar seguramente ustedes que también encontraron de deficiencias. La exigencia del 40% era demasiada y además nunca le quedó clara a las personas qué se iba a obtener después, si se cumplía el resultado de ese 40%, qué se iba a obtener. Y bueno, habrá que platicar también más a detalle en un ratito más lo que costó llegar a este punto, ¿no? O sea, hubo recabamos firmas por todo el país para lograr llegar a este punto, a pesar de que la consulta se dio gracias a que el presidente inició con la solicitud de la consulta, ya los mexicanos habíamos reunido miles de firmas para pedir este plebiscito. Entonces, eso también digamos que son dos éxitos, ¿no? O sea, primero, conseguir las firmas en todo el país sin recursos económicos, porque aquí nos movimos las organizaciones y las personas con nuestros propios fondos
y ahora llegar a este punto de quiebre de decir al presidente, estamos obligando a que lo hagas, presidente, porque aquí tenemos las firmas en nuestras manos, ¿no? Es una... Déjeme les platico una anécdota que tiene que ver con las luchas que este país ha dado. Hace unos días, participé en una reunión informativa previa a la consulta. 2 días antes o 3 días antes tuvimos una reunión cerrada con un grupo de 40, 50 compañeros preparando la estrategia en la ciudad de Oaxaca de Juárez. El presidente electo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el maestro Martínez Neri, tuvo a bien invitarnos a esta reunión, tuvo a bien invitarme y participé. Y déjenme decirles que hablé de la consulta, cada quien dio su punto de vista, la importancia, etcétera, etcétera. Pero al final un compañero me interpeló y me dijo, a ver, compañero, parece que usted no tiene memoria. Yo me sorprendí, porque hablé que era un acto sin precedentes, una consulta sin precedentes en Oaxaca, en nuestro país, que era un acto histórico, etcétera. La relevancia de la consulta. Le pongo más adjetivos, a veces le ponemos más adjetivos de los debidos a los acontecimientos y todo lo planteamos como histórico. Hasta los partidos de fútbol decimos que son históricos. Pero me dice el compañero, en 2006, usted parece que no participó en la revuelta del 2006. En Oaxaca hubo una revuelta en 2006 y uno de los elementos centrales de esa revuelta era que se incorporara a las leyes en Oaxaca el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato. Derivado del 2006, en 2010, la legislatura de Oaxaca incorporó por primera vez en la República las figuras de referéndum, plebiscito y revocación del mandato. Y Oaxaca sentó un precedente para que en México hubiera una ley de participación ciudadana. Esta consulta, pues, tiene antecedentes en las luchas de la gente, porque la gente quiere que su voz sea escuchada. Lo ideal es que en la democracia la gente no solamente acuda a votar cada 6 o cada 3 años para nombrar a sus representantes, la democracia representativa o electoral que le llamamos, democracia inducida, dicen algunos teóricos, sino que sea una democracia participativa o directa o radical, como se le llama desde otro ángulo. Yo creo que eso es lo ideal. ¿Y hasta dónde tenemos que caminar? Pues tenemos que caminar con que la gente tiene que opinar sobre las principales decisiones de sus gobernantes. Tenemos que opinar con los asuntos de mayor trascendencia en el país y que pueden tener una repercusión importante para México. Vamos, creo yo que es este primer ejercicio, que ya no ejercicio, esta primera acción de gobierno popular, de gobierno popular es un precedente bastante relevante en el sentido de que estamos diciendo, queremos que se nos tome en cuenta. Los que salimos a las urnas el pasado 1 de agosto, decimos, queremos que se nos tome en cuenta. Queremos que la voz de la gente sea escuchada por los gobernantes. Fíjense la paradoja. Se supone que estamos, según la derecha, con un gobernante autoritario, casi un tirano. Nos recomiendan que veamos, que busquemos en esta plataforma Netflix un video o un documental sobre tiranos que anda circulando por ahí. Dice, ¿ya viste el documental? ¿Cómo se conforma la mentalidad y el perfil de un tirano? Casi nos dicen, es que en México estamos en el umbral de una tiranía. Y el tirano está consultando a la gente. Y el tirano está trabajando con una política social que va a beneficiar a las mayorías. Esto es importante en México y creo yo que la lección la tenemos que aprender. Efectivamente, en México tenemos hoy un gobernante legítimo
pero que además conoce la realidad nacional, que además escucha la voz popular y que las principales decisiones se atreve a ponerlas a consideración de la ciudadanía. Y que no es un gobernante autoritario. Hay quienes quisieran ver al ejército en las calles para que en la pandemia nadie saliera a la calle, todos usaran cubrebocas, en sus casas todos estuvieran confinados y el control total. O hay quienes quisieran ver al ejército agarrándose a balazos en las calles nuevamente y en la guerra total contra el crimen organizado. El presidente, con una propia política humanista, con una visión totalmente diferente, se atreve a sostener su hipótesis de abrazos, no balazos, porque por la importancia estratégica de pacificar este país, por la importancia estratégica de tener una política propia de seguridad nacional y de combate al crimen organizado, que no dependa de los Estados Unidos. Y creo yo que este ejercicio sin precedentes es un ejercicio efectivamente de democracia participativa, de democracia radical, de democracia desde abajo, que sienta un precedente en México. Los obstáculos, pues el primero al que nos enfrentamos es esta estructura, esta maraña que se ha convertido en maraña perniciosa, que es las autoridades electorales. No perdamos de vista que esta maraña perniciosa, INE, Tribunal Electoral, que ahora vemos la disputa de facciones en el Tribunal Electoral, hoy mismo lo estamos viendo, fue la que nos obligó a Morena a someterse a una encuesta para elegir a su presidente nacional. Y con las características de esa encuesta que parecía concurso para elegir a la reina de la primavera, ¿no? Y ahí nos tuvimos que peinar y maquillar para salir a escena y decir, yo también quiero participar, porque miren, yo quiero ser popular y elíjame a mí. Yo creo que este ejercicio contra esa maraña perniciosa que son las autoridades electorales fue un gran paso. Creo que no tuvo la publicidad suficiente. Creo que el partido mismo no deja de reconocerse y no deja de asumirse como que no existe como estructura a nivel nacional. No somos todavía una institución con órganos democráticos funcionando y por lo tanto no ha asumido su compromiso como se debiera. Y claro, hay que decirlo también, el oportunismo de unos cuantos que quisieron apropiarse de la consulta como si fuera propia en distintas partes de la República, para no especificar. Entonces creo que todos esos padecimientos los logramos superar y la gente finalmente en muchos lados salió a votar, se sentó un importante presidente. Creo que el balance es positivo, es hasta pedagógico, como lo afirmaba un compañero aquí en Oaxaca, porque estamos aprendiendo y estamos enseñando simultáneamente. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo la ves, José Antonio? Mira, yo coincido contigo y con Dania. Creo que estamos en la misma visión. Ojalá y que todas las personas que nos ven y que nos acompañan en esta transmisión pudiéramos ir homogenizando los conceptos básicos que nos permitan construir la siguiente etapa. Creo que se ha dicho claramente, por cierto, que respecto a lo que te decían, te la dejaron barata, Flavio, porque tú hacías referencia a algunas cuestiones de Oaxaca respecto al referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato, señalando que ya había antecedentes incluso en el Estado a nivel legislativo. Yo te diría que incluso fueron muchos los intentos que se hicieron de manera de facto, porque hay que recordar que hubo un plebiscito para estar en contra del FOBAPROA, por ejemplo, y en muchos momentos intentaron por las organizaciones sociales hacer votaciones en donde la verdad es que si llegábamos a 500,000 personas, 800,000 personas, ya era la fiesta. ¿Por qué? Porque ya teníamos casi 1 millón de personas que nos estaban apoyando. Hoy las proporciones, la visión y las posibilidades han crecido. Hoy estamos con prácticamente muy cerca de los 7 millones de personas que nos acompañaron en esta decisión y no echamos las campanas al vuelo. ¿Por qué?
porque sabemos que los retos son mayores. Pero no hay que perder de vista, efectivamente, que venimos de una escuela en la cual reiteradamente la visión de los que decimos al pueblo se le tiene que tomar en cuenta y esto tiene que ser algo legalizado y no nada más que se le tome en cuenta de palabra para que voten, sino lo que diga el pueblo organizado tiene que ser ley, tiene que ser implicar transformaciones de las formas de gobierno, en las políticas de gobierno, en las orientaciones políticas y sociales. En fin, creo que estamos construyendo un gran motor de transformación nacional que hasta ahora estaba ahí considerado, pero no se había hecho nada para que se avanzara. Por eso, los que estamos en esa línea, vemos lejos de algo, una derrota o algo muy mermado, al contrario, ahora ya hay por lo menos 6,5 millones que han decidido plantear claramente una ruta, y la ruta es muy clara. Lo que queremos es, uno, que al pueblo se le tome en cuenta, y dos, queremos cerrarle la puerta a la impunidad. Esto es algo totalmente creíble, que el pueblo de México se está expresando en ese sentido en este momento como una muestra. Esta muestra es más potente incluso que cualquier encuesta, porque ahí estamos viendo un porcentaje, estamos viendo que la gente efectivamente se asoleó, caminó, pagó su transporte, se formó, corrió riesgos a pesar de la pandemia, perdió tiempo, todo lo hizo casi 7 millones de personas para definirse en un sentido. Esto es algo que yo digo que es de enorme trascendencia. Ahora, los obstáculos o las debilidades, creo que lo dicen bien ustedes también, compañeros. El primero, que es un tema que no es fácil de resolver, es que en México tenemos un lastre, tenemos un ancla, tenemos un grillete expresado en las estructuras judiciales o en las estructuras de organismos de gobierno que, lejos de propiciar este proceso, lo impiden, lo obstruyen, lo sabotean, lo ponen en tal medida de inalcanzabilidad que terminan por buscar que no crezca esta perspectiva. En este momento, quien gana la medalla de oro por obstructivo, ¿sí? Por anticlimático, por ir en contra de las decisiones de la población, es el INE, ¿no? El INE efectivamente impuso una serie de condiciones verdaderamente absurdas. Ya lo decíamos en otro programa. ¿Cómo es posible que en un país donde a veces ha habido elecciones presidenciales con el 40%, pero cuando está mejor la cosa, apenas rebasamos el 50%, en una consulta que no tiene presupuesto, que no tiene promoción, que no tiene casillas suficientes, que no tiene casillas especiales, pongan el 40%. Es obvio que desde el punto de vista formal, desde su nacimiento, esta consulta ya traía un grillete imposible de superar. Pero aún así se fue adelante y hay logros muy relevantes. Otro aspecto de debilidad, efectivamente lo dice Flavio, yo quisiera ser más enfático. Miren, en este ejercicio, los partidos políticos no podían participar como tales. Pero es evidente que los partidos tienen militancia, tienen simpatizantes, tienen gente que los acompaña. En el caso de Morena, bueno, pues tenemos el antecedente más importante del 2018, 30 millones de personas votando por Andrés Manuel. ¿Ustedes creen que hay alguno de esos 30 millones de personas que votan por Andrés buscando una sociedad mejor, que hoy no estarían de acuerdo en que se sancionara a los expresidentes de la República si es que tuvieran fallas, y todos sabemos que tienen fallas gravísimas de traición a la patria, de delitos de lesa humanidad? Es evidente que esos 30 millones serían los primeros que votarían, ¿sí? Sin embargo, el partido de Morena, pues una vez más dio una muestra de estar pequeñito, ¿sí? Pensando que con declaraciones de su presidente ya están haciendo ya su trabajo, ya están satisfechos. Cuando ahí lo que tendría que haberse hecho es, desde la sociedad, impulsar por todos lados una serie de iniciativas, de propuestas, de reflexiones, de articulaciones sociales, reconstruyendo un tejido social para poder ser mucho más contundentes en esta definición. Pero afortunadamente, al margen del partido, al margen de las estructuras legales que debieran de tener otra actitud,
salió adelante una consulta que yo digo, no echamos las campanas al vuelo, pero es muy alentador saber que ya hay cada vez más millones de personas que van a estar en la disposición de refrendar un cambio trascendente en este país. Creo que hay todas las condiciones para empezar a ir cada vez a objetivos más valiosos, más trascendentes, porque empieza a darse esa motivación y esa fuerza desde abajo. Tenemos un ejercicio en próximos meses, se ha hablado de un ejercicio en los próximos meses, en el mes de marzo, una consulta a la ciudadanía para la revocación del mandato, José Antonio. Aquí es muy importante clarificar no solamente los posicionamientos, sino el mecanismo. ¿Por qué no nos platicas un poco de este mecanismo para que luego Tania nos dé su punto de vista? Sí, miren, yo nada más les quiero dejar claro un tema que me parece muy importante. Dania es abogada, entonces yo creo que nos va a poder ayudar a clarificar el tema. Muchos compañeros y muchas compañeras dan como un hecho que el 21 de marzo del próximo año tendremos ya una elección, una consulta en la lógica de la revocación o no del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero decirles que efectivamente ya está prefigurado, pero eso no quiere decir que ya es un hecho indiscutible. Les quiero decir que en este momento apenas está dibujado el tema, pero tiene que salir una convocatoria específica respecto a este evento del 21 de marzo. Una convocatoria parecida a la que surgió para que este evento que hoy estamos analizando se diera. Y a partir de la convocatoria tendría que darse nuevamente un proceso en el cual se conjuntaran firmas y será una cantidad muy similar, ¿sí? Quizás poco más de 2 millones de firmas para que este proceso se pueda realmente desarrollar apegado a la legalidad. Ahora, entiendo yo que en que acabamos de vivir, esta consulta, ustedes recordarán que juntamos las firmas, tanto la Unidad de las Izquierdas como otro núcleo que también tiene una militancia, la mayoría de ellos dentro de Morena. Sin embargo, se hizo propiamente ya una iniciativa firme porque fue el propio presidente el que optó por ese mecanismo y ya después se revisaron las firmas y se reforzó esta iniciativa porque tuvo dos orígenes, propiamente la iniciativa presidencial y las firmas que cumplieron con el requisito. Yo entiendo que en esta ocasión, respecto a la cuestión del 21 de marzo, la revocación del mandato, el presidente está impedido para él generar una iniciativa, porque se trata incluso de hacer un plebiscito sobre su propia permanencia. En este caso será un evento puramente ciudadano y serán los ciudadanos los que tienen que conjuntar estas firmas para ir a la revocación. Mi cálculo es que esto vendrá siendo una tarea que a lo mejor se desarrolla en el mes de noviembre o quizás hasta diciembre en la convocatoria respectiva. Y aquí viene una pregunta muy interesante que yo no voy a resolver, pero sí me interesa dejarla planteada. Nosotros, como gente simpatizante de la Cuarta Transformación, como gente que indudablemente votaríamos de darse este plebiscito a favor de la permanencia del presidente López Obrador, ¿cuál será nuestro papel? Nosotros tendríamos que ir a conjuntar 2 millones de firmas o más para que se haga ese plebiscito al presidente, o le dejamos la pelota a la derecha para ver si ahora sí se ponen a trabajar y conjuntan ellos los 2 millones de firmas, ¿sí? Obviamente estarían en su papel legal, sería justo que intentaran hacerlo si es que ellos tienen esa convicción, la ley los ampara, el presidente tuvo esa iniciativa y ahora se las está regalando. Miren, si quieren que yo me vaya, junten sus 2 millones de firmas y vamos a hacer ese plebiscito el 21 de marzo. Pero ¿cuál será nuestro papel? ¿No? Yo insisto, creo que nuestro papel, sin entrar al fondo del tema, es pues dejar que la derecha junte las firmas correspondientes
pero nosotros no debemos de permanecer inmóviles. Yo creo que desde ya deberíamos hablar con la población, conjuntar firmas, no para que hagan el plebiscito, sino ratificando nuestro compromiso de que en caso de que ese plebiscito se haga, iremos a ese plebiscito a ganarlo con total contundencia. ¿Por qué? Porque ahora sí van a ver cómo el INE se aplica. El INE ahora sí, si junta a la derecha los 2 millones de firmas, entonces sí va a poner urnas por todos lados. Ahora sí va a tener interés en que haya acopio de votantes y ahora sí va a tener las posibilidades de resolver muchos de los problemas que hoy fueron insuperables para ellos. Pero es importante que empecemos a discutir el tema porque se acerca un proceso que también va a enseñarnos enormes aspectos para seguir avanzando en esto que finalmente es un tema de nosotros. Avanzar en el proceso de democracia participativa. Y fíjense cómo es de noble la propuesta que hasta la derecha, que son antidemocráticos, que sabotearon esta consulta, que están permanentemente, pues hasta ellos ahora sí lo van a aprovechar. Ese es el tema interesante. ¿Cómo lo ves, Dania? Bueno, pues la verdad es hasta un tema un poquito de broma, me parece a mí, para el presidente. Creo que él se divierte mucho con este tema de propia revocación. Es un tema que tiene dos aristas, definitivamente. Digo, ya quisiéramos haber tenido el poder de la revocación de mandato desde bueno, por lo menos desde Felipe Calderón, ¿no? Que es un tremendo asesino que se cobró tantas vidas en este país. Ahora ya nos dan esta posibilidad. Efectivamente, en octubre del 2019 se aprobó esta iniciativa por parte del Senado, en la que ya es una realidad en nuestro país poder revocar al presidente si se juntan estos 2 millones, más casi 3 millones de firmas. Pero por supuesto que cuando nos pregunta si qué papel podríamos jugar nosotros, pues yo le diría con toda tranquilidad, compañero, que lo haga el bloque de los conservadores. O sea, nosotros hemos salido a las calles durante generaciones, inclusive, a pelear nuestros derechos, a empujar esta democracia, a tratar de ser escuchados, a que hasta nos desalojaran de lugares, nos echaran la fuerza pública, nos llamaran locos, nos ofendieran, nos dijeran, nos vapulearan, nos trataran tan mal en la búsqueda de un México mejor, más democrático, más equitativo, justo, etcétera, que ahora que tenemos la revocación de mandato, pues entonces que vayan tras ella los que están interesados en hacerlo. O sea, yo le dejaría totalmente la tarea a este bloque de personas que según ellos no empatizan con el presidente. Y digo, según ellos, porque en realidad son muy pocos. Son muy pocos los que verdaderamente sienten amenazados sus intereses económicos. Estamos hablando de esta pequeñísima cantidad de mexicanos en los que toda la riqueza de este país está en sus manos prácticamente, ¿no? O sea, los dueños, ahora estamos viendo los dueños de las gaseras, cómo están volviéndose locos por estas medidas que está tomando el presidente para ajustar los precios del gas y que no sean tan exageradas sus ganancias a costa de los mexicanos, los dueños de los medios de comunicación, corruptos como el señor Carlos X González, que se ha beneficiado de la corrupción de este país. Ellos son la pequeña cantidad a la que me refiero que son verdaderamente enemigos de este presidente que tenemos actualmente. Ya la otra parte de la población que dice estar a disgusto, pues es una cantidad de personas que efectivamente no están siendo bien informados de la situación de este país, que han estado llenándose con lo que es nada más los medios convencionales, llenándose de más bien calumnias, ¿no? Que sí, que los niños con cáncer, que no negamos que hay un problema de salud en el país, pero también recordemos que pasamos por una pandemia que hizo un desabasto en los medicamentos en todo el mundo, porque los laboratorios se destinaron a crear vacunas, etcétera, 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 sin contar
con las farmacéuticas corruptas de este país que tenían el monopolio, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué ciudadanos saldrían realmente a votar y a pedir, primero, a pedir las firmas para lograr esta revocación de mandato? Bueno, pues definitivamente los ciudadanos que realmente consideren que estamos peor, como dicen, ¿no? Que estamos peor con López Obrador. Bueno, pues entonces bien puedan, como dicen los colombianos, que salgan y junten sus firmitas. Ya tenemos esa posibilidad, la hubiéramos querido tener nosotros antes. Entonces, esa pelota está en su cancha definitivamente. Nosotros podríamos informar a la sociedad, bueno, claro, los riesgos y tratar de apoyar a nuestro presidente, porque la verdad se han estado viendo los cambios y claro que nada es comparable a lo que ha vivido este país anteriormente, ¿no? Y hay que defenderlo, por supuesto, esta información, pero para mí la pelota está en su cancha y ahora sí que se hagan bolas ellos y que la disfruten caminando bajo el sol, tocando puerta por puerta, a ver quién les da la firma para tremendo papelón, sinceramente. Pero qué bueno, aplaudo que exista esta herramienta, porque tenemos que prevenir, porque después del presidente van a venir otros y tenemos que seguir cuidando la justicia, avanzar en la justicia en México. Entonces, definitivamente, si hubiéramos tenido esta herramienta antes, pues no hubiera estado tanto tiempo en el gobierno, Calderón, etcétera, ¿no? Entonces, este es un debate que se va a dar en los próximos meses. No está nada definido, más bien está la herramienta ahí como una posibilidad. Se van a desarrollar las estrategias que se tengan que desarrollar por parte de las distintas fuerzas políticas del país, pero lo que hay que destacar desde mi punto de vista es la posibilidad que el día de hoy existe en nuestro país por un gobierno o por la voluntad popular de llevar a la presidencia de la República a un gobernante que no tiene miedo a someterse incluso a la revocación del mandato. Es decir, un gobernante que está en las posibilidades de ser depuesto. Es muy probable que el propio presidente convoque a la ciudadanía a acudir a las urnas. Es muy probable que el propio presidente convoque a que se reúnan las firmas necesarias para que sea sometido. Es muy probable, pero también existe la posibilidad de que eso no suceda y que quienes estén interesados puedan hacerlo. Entonces, este es un debate muy interesante que se va a dar en los próximos tiempos, pero es muy importante que tengamos perfectamente claro en qué momento histórico, en qué momento del país estamos parados. Creo yo que hay una gran coincidencia en la unidad de las izquierdas, en los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que es un momento de apuntalar este gobierno popular y sentar las bases para que el proyecto no se quede en el gobierno de López Obrador, sino podamos dar el siguiente paso y podamos tener una próxima presidenta de la República o un próximo presidente emanado también de este gran movimiento que es la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Por todos los elementos que ya ustedes y todos conocemos, ya la compañera Tania Gallegos nos ilustraba el perfil del gobierno de López Obrador al respecto del perfil del gobierno de López Obrador, pero simplemente yo quiero destacar dos acontecimientos que a mí me parecen verdaderamente relevantes y que me enorgullecen de ser parte de esta Cuarta Transformación. Digo, hay que decirlo con todas sus letras, sin ambajes. El discurso de López Obrador y el posicionamiento, más allá del discurso, por la unidad de América Latina. El posicionamiento bolivariano, la reivindicación del sueño bolivariano y el paso en cuanto al acercamiento con las naciones del sur, la propuesta de crear un mecanismo para acercarnos a nuestros hermanos de América Latina. Eso me parece un elemento muy relevante y que nosotros como gente de izquierda tenemos que apuntalar y empujar.
sea, el presidente no le gustan los discursos permanentemente que aparentan ser radicales. Sin embargo, en la práctica da pasos sólidos al respecto. Me parece muy relevante. Y segundo acontecimiento muy reciente que creo que vale la pena destacar y vale la pena analizar. Tal vez vale la pena un programa al respecto. La demanda internacional que ha presentado nuestro gobierno ante la industria armamentista, por la industria armamentista norteamericana. Me parece que es un paso muy concreto en la búsqueda de una política autónoma de combate al crimen organizado, de combate a las drogas. Hay que decirlo, esta política de combate al crimen organizado, de guerra contra las drogas, es un diseño norteamericano, es un diseño gringo. La palabra cártel fue acuñada por la propia DEA como un elemento que le permitiera una política más injerencista en América Latina e incluso la invasión de algunos países. Se estuvo a punto de la invasión de Colombia e incluso se desató una guerra civil en Colombia. Hay que decirlo primero. Segundo, la política de venta de armamento a distintos países de América Latina ha generado situaciones monstruosas como el famoso affair Irán-Contras. Ustedes recuerdan cómo en algún momento con dinero proveniente de las drogas y del crimen organizado se financió una guerra contra Nicaragua. Es decir, el imperio del norte siempre ha tenido las garras puestas en América Latina. Como lo dice el maestro Eduardo Galeano, siempre sangrando las venas de América Latina. Y en México todos recordamos el famoso affair Rápido y Furioso, donde el propio gobierno de la República, el traidor a la patria y multiasesino Felipe Calderón, permitió el ingreso de armas que fueron a fortalecer a los distintos cárteles. Bueno, hoy, en sentido contrario, totalmente en sentido contrario, el gobierno de López Obrador demanda a la industria armamentista y plantea un litigio de gran consecuencia en el mundo. Se ganó no solamente los titulares, sino el respeto de muchas naciones por enfrentar a los dueños verdaderamente del poder en los Estados Unidos. Y ahí se abre un debate nuevamente sobre la política internacional, que si es la política correcta o no, que si no le estamos rascando las costillas al tigre norteamericano, pero creo yo que estamos en el camino de la dignidad, en el camino de una política correcta y que se está recuperando el papel de México como nación soberana, como nación más comprometida con el sur, más comprometida con la soberanía, más comprometida con un gobierno que represente a los intereses de su pueblo y no a los intereses de las empresas transnacionales. José Antonio, no sé si tengas algún comentario al respecto. No, bueno, sí tengo, pero muy breve, porque fíjate, amigo Flavio, que has dicho dos cosas que me parecen muy relevantes, ¿sí? Y yo creo que hoy te voy a reconocer que estás como bateador estrella, porque sí has dicho dos cosas bastante relevantes. Normalmente, primero, nosotros en América Latina estábamos acostumbrados a una confrontación con los Estados Unidos de patria o muerte, y la verdad es que lo que venía muy continuamente o era la muerte o era el aislamiento. Y creo que el presidente Andrés Manuel está trabajando una fórmula que me parece que es muy valiosa, ¿sí? Porque por una parte dice, vayamos a la unidad de los pueblos latinoamericanos, busquemos una forma de representación que nos sea favorable porque represente auténticamente a los pueblos latinoamericanos,
La OEA ya debe de pasar a la historia porque es un instrumento que no ha servido nunca para la representación y para la defensa de los auténticos intereses de los pueblos, ¿no? Entonces eso ahí marca una pauta muy relevante. Pero por otra parte, tiene un señalamiento bastante interesante en el sentido de hablar de en este momento cómo se está desarrollando la lucha de los mercados internacionales y lejos de cerrar los ojos a eso, señala que lo inteligente es que esto no nos vaya a llevar a confrontaciones bélicas, sino que hay que prepararse para que esta lucha que el propio capitalismo impone se desarrolle en las condiciones de civilidad y de cuidado del desarrollo de la vida, ¿no? Y en estas condiciones habla incluso de generar posibilidades de una relación de armoniosa colaboración con los Estados Unidos, sin asumirnos por parte de ellos ni como su patio trasero, ni como aliados subordinados, sus peones, sus aliados en una propuesta propiamente de subordinación total, como ha sido su modelo. Eso me parece muy, muy inteligente. Pero además hay una cosa que creo que efectivamente señala Flavio y que debería llevarnos a profundizar el tema. ¿Cuál es ese elemento? Miren, la verdad es que el crimen organizado en Latinoamérica y en buena parte del mundo ha estado vinculado, como él lo dice, a los intereses de los Estados Unidos. Basta con estudiar cualquier pedazo de la historia de América Latina. Miren, Colombia, Pablo Escobar. Bueno, es una creación de los Estados Unidos. Pablo Escobar lo crearon los Estados Unidos y lo destruyeron los Estados Unidos. En ambas están metidos hasta el fondo. Personajes como Noriega de Panamá, bueno, todo el mundo sabe que originalmente era un agente de la CIA y después se vuelve incluso presidente de Panamá y después los Estados Unidos invaden a Panamá para tomarlo preso, ¿sí? Todo eso habla de cómo se ha movido toda una estructura de poder en función de los intereses, de los más altos intereses de los Estados Unidos. Digo, no del pueblo de los Estados Unidos, sino de los monopolios que generan las condiciones de poder ahí. Y en ese sentido hay dos claves fundamentales a las que tú, Flavio, haces alusión, y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Uno, todo el asunto de la estructura financiera que permite altísimas ganancias para los sectores que se involucran de los Estados Unidos en el desarrollo de toda esta vida de producción de enervantes, de drogas y demás, y obviamente propician la formación de ejércitos no formales, pero que le vienen a dar sustento a sus propios intereses. Y la otra, el manejo que han tenido siempre las grandes transnacionales armamentistas que tienen su central en los Estados Unidos y que han propiciado cosas efectivamente como Rápido y Furioso, que de las buenas de buenas a mañanas agarran y introducen una serie de armamento ilegalmente a nuestro país, ¿sí? Y creo que la forma en que se está ubicando este problema me parece que es muy interesante, porque el gobierno de México no ha dejado de hacer las notas diplomáticas, las quejas, los señalamientos, pero no ha dejado allí el problema. El haber iniciado procesos ante los tribunales de los Estados Unidos señalando el comportamiento de los magnates de la industria armamentista, abre un expediente que no se había considerado en otros momentos. Yo creo que efectivamente, como tú lo señalas, esto debiera de ser motivo de una reflexión de mucho más fondo, y yo creo que próximamente podríamos tener algunos invitados conocedores a fondo del tema que nos permitieran a toda nuestra audiencia profundizar en estos dos temas que me parecen claves para comprender y para enfrentar los retos que tenemos al frente. Sí. ¿Cómo la ves, Dania? Pues sí, el compañero Sosa la verdad que nos dejó unos temazos para abordar con mayor
precisión en un futuro, relacionarlos con las cosas que vayan sucediendo en los días próximos con esta solicitud que presentó la Cancillería. Definitivamente es un paso gigante el que está dando México en estas relaciones con Estados Unidos. O sea, siempre habíamos tenido una buena diplomacia en general en México, porque hay diplomáticos de carrera, más allá que llegaban gobiernos nefastos a hacer aquí un desastre en el país. La Cancillería mexicana se había comportado con bastante decoro en el extranjero. Cabe, por ejemplo, resaltar que siempre estuvimos votando en contra del bloqueo comercial a la isla de Cuba, ¿no? Eso no había cambiado, pero esta decisión del presidente del discurso que mencionan fue decirle a Estados Unidos, ya no basta y al mundo, ya no basta con estar votando en contra del bloqueo, hay que acabar con el bloqueo. O sea, este golpe que de alguna manera se puede interpretar como un golpe que da el presidente Andrés Manuel a la política exterior de Estados Unidos, imperialista, es maravilloso. Es un discurso de contenido totalmente de empatía por la América Latina, de solidaridad, de verdadera hermandad, ya de justicia. No puede continuar ese bloqueo, y precisamente el presidente me encanta porque en el discurso no nada más dice hay que ser cordiales con Estados Unidos, ya no está funcionando la confrontación, pero sí les deja una amenaza velada, así como él es muy sutil, les dice, porque podemos voltear a ver a China, ¿no? O sea, eso me encantó porque finalmente los Estados Unidos lo único que tienen en su mente el gobierno es dinero, conquistar, ¿no? Otros territorios, y él les dice, ya no son económicamente ustedes los más fuertes. Entonces, ¿cuál sería el resultado de una confrontación entre Estados Unidos y China, por ejemplo? Pues de plano ya apaguen la luz, ¿no? O sea, se acabó aquí una guerra nuclear, no, ya no es factible. Entonces, el presidente les está diciendo, sentémonos a negociar, seamos civilizados, comprendamos que esto ya no puede seguir así. Y me encanta porque él supo aprovechar la coyuntura del crecimiento de este país, y también a la par que Rusia también, nunca ha sido un país pobre, ¿no? Finalmente se ha siempre consolidado también con su industria, inclusive armamentista. Entonces ya no podemos seguir teniendo estos años como país hegemónico y estarle rendiendo esa pleitesía. Andrés Manuel está entendiendo perfectamente, está haciendo un match, como le llaman, una unión excelente con los países de América del Sur, desde que llegó con sus proyectos de Sembrando Vida, etcétera. Poco a poco él fue haciendo estas relaciones muy valiosas, y la verdad digamos que lo cerró con esta denuncia que presenta contra las industrias de armas en Estados Unidos, y vamos a ver más. O sea, me parece que esta es la puerta que se está abriendo a esta nueva dinámica con los Estados Unidos. Fabuloso. Me parece que eso da pie a que sigamos comentando este tema con mayor precisión, porque yo pienso que hay que seguirle al tema, hay que continuarlo, ¿no? José Antonio, te propongo que si te parece, que tengamos un próximo programa donde participe la compañera Tania, donde invitemos a Ángel Valderas, donde invitemos a algún otro compañero más de la Unidad de las Izquierdas, y abordemos el tema de México y Latinoamérica en la Cuarta Transformación. ¿Te parece, José Antonio? ¿Cómo la ves? Muy bien, yo creo que muy bien. Vamos a procesarlo de esa manera. Me parece que son temas que realmente en este momento para mí y para creo que muchos mexicanos y mexicanas resultan apasionantes, porque ya tenemos muchas experiencias adversas en Latinoamérica, pero hoy yo creo que el discurso del presidente López Obrador abre perspectivas que nos pueden hablar de que
tendríamos mejores posibilidades en el futuro, y máxime si damos pasos para ir construyendo esa unidad latinoamericana, que yo creo que es un sueño de todos los latinoamericanos, el pensamiento y la idea bolivariana, sin ser una visión ni de sectas, ni de aislacionismo de la realidad mundial, pero sí es un pensamiento potente, que hoy empieza a encontrar referentes, yo digo, sobre todo en México, pero también en muchas partes de Latinoamérica, ¿sí? Y nos animan mucho los acontecimientos que se están dando y los que seguramente se van a empezar a dar muy pronto en Chile, en Colombia, acompañando a resultados electorales como el de Perú. En fin, yo creo que es un tema obligado y vamos a impulsarlo por ahí. Yo te pediría, Flavio, ya estamos sobre el tiempo, si cierras del programa y anuncias la participación, ya te estoy adelantando, ¿no?, de nuestro compañero y amigo Armando Bartra. Bueno, tenemos, agradeciendo a Tania que desde Baja California se enlazó esta noche con nosotros. Muchas gracias, Tania, por tu participación. Nos da mucho gusto tenerte. A Rueda es un poco misógino, no le gusta invitar a compañeras. Nos da mucho gusto que te haya invitado. Casi siempre cuando se trata de invitar... muchas gracias, Tania. Muchas gracias por tu participación. Es muy importante escuchar la voz del norte y escuchar la voz de una mujer mucho mejor, una mujer inteligente y de izquierda. Muchas gracias, un placer. Te queremos invitar para un siguiente programa. Mantengamos la comunicación, por favor. Tenemos temas pendientes y este tema de la unidad latinoamericana es un tema verdaderamente apasionante. Vamos a quedarnos, amigos, amigas, amigues que nos siguen, vamos a quedarnos porque vamos a escuchar la columna del maestro Bartra, Desarmando la Política. Estamos pues en el mismo canal, Desarmando la Política con Armando Bartra. Se apagó tu micrófono, Flavio. Vamos a desarmar la política con Armando Bartra, Desarmando la Política. Bien. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, un placer. Hola, compañeros, hola, compañeras. Soy Armando Bartra y en los siguientes minutos voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas acerca de la importancia que para un partido cualquiera, muy específicamente para el partido Morena, tiene contar con una visión estratégica, con una visión de mediano y largo plazo. Tener, pues, una visión de lo que en el mediano y el largo plazo queremos que sea la cuarta transformación. Un partido que promueve el cambio, un partido que impulsa el cambio, necesita objetivos de corto plazo, objetivos de realización inmediata o de muy corto plazo, y también objetivos de mediano y largo plazo. No podemos funcionar sin objetivos, no podemos funcionar sin programas mínimos, programas máximos, programas sectoriales. Necesitamos una visión programática, necesitamos una propuesta programática. Morena ha construido su propuesta programática a lo largo de los años, 15 años ya, quizás, algunos pensarán que unos años más, unos años menos, pero desde que nos iniciamos como un movimiento en Morena, hemos ido construyendo una plataforma programática, hemos ido diseñando un proyecto alternativo de país, por ejemplo. Hay libros que así se llaman, un proyecto alternativo de país, un proyecto distinto de los proyectos dominantes, distinto del proyecto del sistema de partido de Estado, distinto de los proyectos que se movían en el viejo régimen, un proyecto para el cambio de régimen, un proyecto estratégico, una visión de futuro, una visión alternativa. Y también, naturalmente, en la medida en que Morena fue participando en
campañas electorales. Primero me refiero a las campañas electorales de carácter nacional, pero también a las estatales y a las locales y a las legislativas. En la medida en que Morena fue participando en campañas electorales, fue definiendo también programas de gobierno para 6 años, cuando se trata de un puesto en el Ejecutivo, o de menos años, cuando se trata, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Proyectos sexenales o proyectos de un trienio. Pero estos proyectos de sexenio, proyectos de corto o mediano plazo, no eliminan la necesidad de tener una visión estratégica, de tener una visión de futuro. Ciertamente, cuando hay elecciones, nos concentramos en el mediano plazo o en el corto plazo. Cuando hay elecciones, nos comprometemos con difundir, explicar y convencer de nuestro programa de gobierno o de nuestra plataforma legislativa, si se trata de un cargo de diputado o de un cargo de senador. Sin embargo, esto lleva a olvidar o a relegar o dejar en un segundo plano la visión estratégica, la visión del mediano y del largo plazo. Y esto nos ha sucedido y nos está sucediendo de manera, creo yo, extremadamente grave. Piensen ustedes por un momento. Cuando empezamos a trabajar con mucha energía para la elección de 2018, para ganar esa elección de 2018, lo que todos en Morena hicieron fue impulsar y convencer y argumentar y explicar cuál era el proyecto de la Cuarta Transformación para el sexenio cuyo gobierno estábamos disputando. Lo que estábamos tratando de explicar es qué es lo que se iba a hacer en los siguientes 6 años si ganábamos esa elección. El proyecto de la Cuarta Transformación en sus primeros 6 años, en su primer sexenio. Y ese era el centro de la cuestión. Y ganamos, se ganó la elección. El 1 de julio se celebró el triunfo de la elección y empezó el gobierno de la Cuarta Transformación. Y todos estamos muy claros, o si no lo estamos, debiéramos estarlo, porque se difunde un día tras otro y además se va construyendo paulatinamente de cuál es el proyecto de la Cuarta Transformación para estos 6 años, para los 6 años cuya primera mitad ya casi está terminando. Nos faltan un poco más de la mitad de este sexenio y sabemos cuál es el rumbo, porque una y otra vez el presidente de la República lo ha explicado, el proyecto sexenal de la Cuarta Transformación. Pero uno se pregunta, ¿y cuál es el proyecto de la Cuarta Transformación más allá del sexenio? ¿Es que no hay futuro más allá del sexenio? ¿Es que no hay futuro más allá del de López Obrador? ¿Es que no hay futuro de Morena y no hay proyecto de Morena y no hay visión estratégica de Morena más allá del tiempo de este sexenio? Sin duda, todos pensamos que sí, todos creemos que debe haber un proyecto más visionario, de mayor plazo, pero sin embargo no estamos discutiendo, no estamos trabajando este proyecto. Estamos quizás discutiendo sobre cómo debe ser la reforma energética y si de verdad es tan importante fortalecer el petróleo y si el petróleo no compite con las energías limpias o qué pros y contras hay en torno a los megaproyectos llamados megaproyectos del sur y del sureste y el Tren Maya y el Transísmico. Estamos discutiendo sobre el tema de si los pueblos originarios y sus derechos tienen que ser realmente atendidos en la Constitución, y hay un proyecto del nuevo Instituto de Pueblos Indios para llevar los derechos autonómicos a la Constitución y a las leyes. Estamos discutiendo este sexenio y está muy bien que estemos discutiendo este sexenio, pero ¿qué va a pasar después? ¿Queremos seguir gobernando en este país? ¿Queremos que la izquierda siga gobernando en este país? ¿Queremos que la Cuarta Transformación continúe? Tenemos que tener un proyecto. Tenemos que tener un proyecto de mediano y largo plazo. Tenemos que saber lo que queremos para no 6 años, sino 12 años. No 12 años, sino 18 años. Tenemos que pensar en el largo plazo. Porque los cambios profundos no son cambios de un sexenio, no son cambios incluso de 2. Son cambios que se llevan más tiempo. Necesitamos tener una visión estratégica. Necesitamos tenerla por nosotros mismos. Necesitamos tenerla para no comer ansias. Necesitamos tenerla para no estar exigiendo al gobierno de hoy, que está gobernando hoy, que haga aquello que quisiéramos que se viera realizado y que sin embargo no hay la correlación de fuerza necesaria para impulsarlo. Tenemos que esperar para ciertas transformaciones que tienen que madurar. Hay que darle tiempo a una cuarta transformación para que vaya madurando. Pero para esto necesitamos tener claridad, necesitamos saber que lo que no se va a hacer en 6 años se va a hacer en el siguiente sexenio, que lo que no se va a hacer quizás en 10 años ya va a haber las bases sentadas para dentro de 12, que aquello que no verán los viejos de ahora, que no veremos los viejos de ahora, lo verán los jóvenes. Tenemos que tener una visión estratégica, una visión de futuro. De otra manera no podemos en realidad
seguir operando un cambio profundo. La cuarta transformación no es un asunto sexenal, es un asunto histórico y es un asunto histórico que conlleva el corto plazo, claro, aquí se deciden muchas cosas, pero también el mediano y el largo plazo. Y termino con una observación muy obvia, estamos casi ya en la mitad de este sexenio, se está acercando, estamos en pleno proceso electoral de medio camino y vamos a entrar en la segunda parte del sexenio, en la segunda mitad del sexenio y acercarnos peligrosamente al fin del sexenio, acercarnos peligrosamente al 2024. Y digo peligrosamente por esto, en el 2024 vamos a tener que dar una batalla. La cuarta transformación, como partido Morena, va a tener que dar la batalla por la continuidad del proyecto de la cuarta transformación. ¿Y cómo va a dar esa batalla? Tiene que dar esa batalla con proyecto, tiene que dar esa batalla con programa, tiene que dar esa batalla con visión de futuro. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a los votantes dentro de 3 años y pico, dentro de 4 años, menos de 4 años? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a los votantes para convencerlos de que voten por la cuarta transformación? No les vamos a ofrecer solo candidatos, no les vamos a ofrecer solo honestidad, les vamos a tener que ofrecer proyecto, y ese proyecto no puede ser el proyecto de los primeros 6 años, tiene que ser el proyecto de los segundos 6 años. ¿Cuál es ese proyecto? Lo estamos debatiendo. A veces decimos, oigan, ya este gobierno tendría que hacer una reforma fiscal, y no ha hecho todavía una reforma fiscal. Bueno, quizás las condiciones y la correlación de fuerzas para una reforma fiscal radical, plena, completa, no estén hechas, pero habrá condiciones para plantear una reforma fiscal en un futuro un poquito más distante o una reforma fiscal más decidida y más radical. Hay una serie de cambios que hoy nos están haciendo, quizá porque no hay las condiciones todavía. Tenemos que estar claros de cuándo y cómo estos cambios se van a hacer. Necesitamos una visión de futuro. Sin una visión de futuro, Morena no puede seguir siendo o tratando de ser impulsor de una cuarta transformación, de una transformación histórica que es siempre una transformación de largo plazo. Y sin una visión de futuro, sin un programa que vaya más de este sexenio, Morena no va a poder ganar las elecciones del 24. Necesitamos proyectos, necesitamos programas de corto, de mediano y de largo plazo, y no los estamos teniendo. Es necesario empezar a reflexionar, hay tiempo todavía. Debimos de haber discutido más los programas ahora en que se definieron candidatos, ahora que se inician los procesos electorales, pero cuando menos para el 24 necesitamos hacerlo. Morena necesita, repito, una visión de largo y mediano plazo, necesita una visión de futuro, necesita ir más allá del sexenio. Morena necesita impulsar, pues, este proyecto transeccional y para esto tiene tiempo, pero hay que empezar desde ahora. Gracias.